En un pequeño rincón de un valle tranquilo, rodeado de colinas verdes y campos dorados por el trigo, vivía María. Era una mujer de espíritu fuerte y corazón noble. Su hogar era una pequeña cabaña de madera, sencilla pero acogedora, con ventanas adornadas con cortinas hechas a mano y un jardín modesto donde cultivaba algunas verduras. Aunque vivía sola, nunca se sentía completamente aislada, pues tenía la compañía de su fiel burro, un animal color marrón que parecía entenderla mejor que cualquier ser humano. A ese burro, María lo había cuidado desde que era apenas un potrillo. Lo llamaba Beto, y para ella no era solo un animal de carga, sino un amigo incondicional. Juntos compartían los días de trabajo bajo el sol y las noches frescas contemplando el cielo estrellado. María solía hablarle mientras realizaba sus tareas, y aunque Beto no respondía con palabras, siempre parecía escucharla con atención, moviendo las orejas o emitiendo algún suave rebuzno en señal de comprensión. La vida de María era sencilla pero feliz. Sus días transcurrían entre labores del campo, el cuidado de su huerto y pequeñas caminatas al pueblo cercano, donde vendía las verduras que cosechaba para comprar lo necesario. Aunque no tenía grandes riquezas, María valoraba cada pequeño logro y encontraba alegría en las cosas simples, el canto de los pájaros, el aroma del pan recién horneado, y sobre todo, en la compañía de su leal burrito. Un día, mientras regresaba del pueblo con su canasta llena de víveres, conoció a Ernesto, un hombre de manos fuertes y mirada honesta. Era un granjero humilde que también llevaba una vida sencilla, pero a diferencia de María, cargaba con las preocupaciones de una granja que, poco a poco, había comenzado a decaer. María y Ernesto empezaron a conversar cada vez que se encontraban en el mercado. Él siempre se ofrecía a ayudarla con las bolsas o a acompañarla en el camino de regreso a casa. Con el tiempo, esa amistad se transformó en algo más profundo. María se sintió atraída por la bondad y el esfuerzo de Ernesto, mientras él admiraba la fortaleza y dulzura de María. El día en que Ernesto confesó sus sentimientos fue inolvidable para María. Bajo un árbol frondoso, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, le dijo que quería estar a su lado y construir un futuro juntos. María aceptó con una sonrisa cálida, sabiendo que Ernesto era un hombre bueno con quien compartiría su vida. Tras casarse, María se mudó a la granja de Ernesto. Era más grande que su pequeña cabaña, con varios campos que en algún momento habían sido productivos, pero ahora lucían descuidados. María notó que Ernesto trabajaba duro, pero el peso de las deudas y las malas cosechas lo hacían sentir frustrado y cansado. Desde el principio, ambos intentaron trabajar juntos para mejorar la granja. María aportó sus conocimientos sobre la administración del hogar y su habilidad para hacer rendir cada centavo, mientras Ernesto se encargaba de las labores más pesadas. Sin embargo, los problemas económicos no tardaron en aparecer. La granja había acumulado deudas que Ernesto no había podido saldar, y las cosechas eran escasas debido a una sequía que había azotado la región el año anterior. Para empeorar las cosas, los pocos animales que tenían no eran suficientes para generar ingresos constantes. Cada noche, mientras Ernesto se sumía en preocupaciones, María intentaba consolarlo, recordándole que, juntos, podrían superar cualquier adversidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Ernesto planteara una idea que heló el corazón de María: vender al burro. Beto era el único animal que realmente ayudaba con las labores diarias, pero para Ernesto, representaba una oportunidad de conseguir algo de dinero rápido y aliviar un poco las deudas. María, sin embargo, se negó rotundamente. «Dame un mes», le pidió con determinación. «Si en ese tiempo no logramos mejorar las cosas, entonces veremos qué hacemos. Pero necesito que confíes en mí». Ernesto, aunque escéptico, aceptó. No solo porque era su esposa, sino porque en el fondo deseaba creer que María tenía razón. Con el plazo de un mes marcado en el calendario,
María se lanzó al trabajo con una energía inquebrantable. Desde el amanecer hasta el anochecer, ella y Beto trabajaban codo a codo. Juntos araron la tierra, sembraron nuevas semillas y cuidaron cada rincón de la granja. María también se dedicó a reparar las áreas descuidadas. Reorganizó los espacios, limpió los corrales y buscó maneras de reutilizar materiales en lugar de comprar cosas nuevas. Además, comenzó a hacer productos caseros, como conservas y mermeladas, que llevaba al mercado para vender junto con los pocos productos que aún podían cosechar. Mientras tanto, Beto se convirtió en su mayor apoyo. Parecía entender la urgencia del momento y trabajaba sin quejarse, llevando cargas pesadas y ayudando en el transporte de los productos al mercado. Cada noche, María le agradecía por su esfuerzo acariciándole las orejas y ofreciéndole las mejores zanahorias del huerto. A medida que pasaban los días, los resultados comenzaron a notarse. Los campos que antes parecían áridos comenzaron a llenarse de brotes verdes. Los ingresos, aunque pequeños al principio, empezaron a aumentar gracias a las ventas en el mercado. María aprovechó cada moneda para reinvertir en la granja, comprando semillas y herramientas que les permitieran mejorar aún más. Al cumplirse el mes, no solo habían logrado salvar la granja, sino que María había duplicado las ganancias. Ernesto no podía creerlo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió aliviado y agradecido. María había convertido lo que parecía un rincón condenado al fracaso en un espacio lleno de vida y esperanza. Los campos, que antes eran áridos, ahora lucían vibrantes, con hileras de plantas creciendo fuertes gracias al arduo trabajo que María y Beto habían realizado durante semanas. La tierra, nutrida con cuidado y esfuerzo, devolvía sus frutos, y la pequeña granja parecía un lugar completamente diferente. Los productos que María llevaba al mercado comenzaron a ganar fama entre los habitantes del pueblo. Sus conservas caseras, sus frescas hortalizas y los ramos de flores silvestres que recogía para vender eran un éxito. La gente no solo compraba lo que ofrecía, sino que también admiraba su dedicación y energía. María se convirtió en un símbolo de perseverancia, alguien que no solo había enfrentado la adversidad, sino que la había superado con valentía. Ernesto, al principio, estaba encantado con los cambios. Cada vez que veía a María regresar del mercado con una sonrisa y una bolsa llena de monedas, sentía una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, podía soñar con un futuro más estable. Con los ingresos adicionales, la pareja pudo comprar más semillas y herramientas, reparar la vieja carreta y mejorar las condiciones del corral. Incluso comenzaron a hablar sobre la posibilidad de comprar más animales, tal vez una vaca para tener leche fresca o algunas gallinas para huevos. La granja estaba en camino a convertirse en lo que Ernesto siempre había imaginado, un lugar próspero que no solo ofreciera sustento, sino también orgullo. María seguía trabajando incansablemente, pero con cada pequeño logro, sentía que el esfuerzo valía la pena. Por las noches, mientras descansaba junto a Beto, le hablaba en voz baja sobre sus planes y sueños. Pronto, amigo mío, esta granja será el lugar que siempre soñé, le decía mientras acariciaba su suave pelaje. Sin embargo, con el tiempo, María comenzó a notar algo extraño en Ernesto. Aunque al principio estaba emocionado por el progreso de la granja, su actitud comenzó a cambiar. Se volvió más distante, como si algo lo distrajera. El cambio en Ernesto se hizo evidente cuando comenzó a gastar el dinero que María traía del mercado en cosas innecesarias. Compró ropa nueva que no necesitaba, invitó a sus amigos a costosas reuniones en la taberna del pueblo y, lo peor de todo, empezó a frecuentar un lugar al que María nunca había ido, el salón de apuestas. Al principio, María trató de justificar el comportamiento de Ernesto. Tal vez necesita un descanso después de tanto estrés, pensó. Pero cuando los gastos empezaron a superar las ganancias, la preocupación se instaló en su corazón.
Intentó hablar con Ernesto, pero él la interrumpía cada vez que mencionaba el tema del dinero. ¿Por qué te preocupas tanto?, le decía con una sonrisa despreocupada. Gracias a ti, la granja está mejor que nunca. Relájate, María, lo estamos logrando. Sin embargo, para María no era tan sencillo. Cada moneda representaba horas de esfuerzo, sudor y sacrificio, y ver cómo Ernesto las malgastaba la llenaba de frustración. Por primera vez desde que se habían casado, comenzaron a surgir tensiones en su relación. Los amigos de Ernesto, hombres que solían pasar más tiempo en la taberna que trabajando, empezaron a visitarlo con más frecuencia. María no confiaba en ellos, sus risas ruidosas y comentarios despectivos sobre el trabajo duro la ponían incómoda. Además, cada vez que se iban, Ernesto parecía más influenciado por sus ideas. Necesitamos hacer crecer esta granja más rápido, le dijo un día. Si invertimos en algo grande, podemos hacernos ricos en poco tiempo. María negó con la cabeza, preocupada. Ernesto, la granja ya está creciendo. No necesitamos tomar riesgos innecesarios. Sigamos trabajando como hasta ahora. Pero Ernesto no quería escuchar. Su mente estaba llena de sueños de riqueza y éxito inmediato, sueños que sus amigos alimentaban con historias de grandes apuestas y ganancias rápidas. Una noche, cuando María regresó del mercado, encontró a Ernesto esperándola con una propuesta inesperada: quería vender parte de la tierra para conseguir dinero rápido. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No voy a permitir eso, Ernesto, le dijo con firmeza. Esa tierra es la base de todo lo que hemos logrado. Si la vendemos, perderemos mucho más de lo que ganaremos. El enfrentamiento marcó un antes y un después en su relación. Ernesto, en lugar de reflexionar, comenzó a distanciarse aún más, pasando más tiempo con sus amigos y menos en la granja. El salón de apuestas se convirtió en el refugio de Ernesto, un lugar donde buscaba escapar de las preocupaciones y alimentar la ilusión de una vida más fácil. Al principio, sus apuestas eran pequeñas, casi inofensivas, pero pronto comenzaron a crecer. Cada vez que ganaba, se llenaba de una euforia que lo hacía sentir invencible, pero cuando perdía, la frustración lo consumía y lo empujaba a apostar más para recuperar lo perdido. María comenzó a notar cambios preocupantes en su comportamiento. Ernesto llegaba tarde a casa, a menudo con los bolsillos vacíos y una expresión de derrota en el rostro. Cuando intentaba hablar con él evitaba el tema o se enojaba, acusándola de no comprender su situación. Estoy haciendo esto por nosotros, le dijo una noche, su voz cargada de ira. ¿No ves que intento encontrar una solución rápida para nuestros problemas? María lo miró, herida por sus palabras. Ernesto, la solución no está en las apuestas ni en tus amigos. Está aquí, en esta granja, en el trabajo honesto que hemos hecho juntos. Pero Ernesto no escuchaba. Su obsesión con las apuestas y su deseo de complacer a sus amigos lo habían cegado. Poco a poco, las deudas comenzaron a acumularse nuevamente, esta vez no por la granja, sino por los préstamos que Ernesto había tomado para seguir apostando. Los amigos de Ernesto, que al principio parecían leales y comprensivos, comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza. Lo alentaban a seguir apostando, pero cuando Ernesto ya no podía pagar, se apartaron de él. María, al ver cómo su esposo se hundía más en ese mundo oscuro, trató de ayudarlo, pero Ernesto estaba demasiado perdido en su orgullo como para aceptar su apoyo. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Ernesto salió de la casa dando un portazo. María, cansada y preocupada, se sentó junto a Beto en el corral. ¿Qué puedo hacer, amigo mío?, le dijo mientras acariciaba al burro. No quiero perderlo, pero tampoco puedo salvarlo si él no quiere salvarse a sí mismo. Mientras tanto, Ernesto, solo y derrotado,
comenzó a darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Pero el orgullo y el miedo lo mantenían atrapado, incapaz de enfrentar a María y reconocer sus errores. Esa noche, María había decidido enfrentar a Ernesto de una vez por todas. Su paciencia estaba agotada, pero más que enojo, sentía una tristeza profunda por lo que había llegado a ser su esposo. Sin embargo, no imaginaba hasta dónde podía llegar la furia de Ernesto. Mientras él entraba al granero tambaleándose, el ambiente se cargó de tensión. «Y Ernesto, tenemos que hablar», dijo María, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. «¿Hablar? ¿Para qué? Para que vuelvas a decirme lo inútil que soy», respondió Ernesto, visiblemente alterado, con los ojos vidriosos por el alcohol. «Esto tiene que terminar, Ernesto. No podemos seguir así. Tus apuestas, tus deudas, estás destruyendo todo lo que hemos construido juntos», continuó María, pero Ernesto no quería escuchar. «Cállate ya», gritó él, acercándose peligrosamente. María dio un paso atrás, pero él la siguió. «Todo es tu culpa, sabes, siempre creyéndote mejor que yo». María trató de mantener la calma, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Ernesto, ciego de ira, levantó la mano y, antes de que ella pudiera reaccionar, la golpeó. El impacto la hizo caer al suelo, mientras un grito de dolor escapaba de sus labios. Fue en ese momento cuando el pequeño Beto, que había estado observando todo desde su rincón del granero, reaccionó. Con un relincho ensordecedor, el burrito corrió hacia Ernesto y, con toda su fuerza, lo embistió. Ernesto no tuvo tiempo de defenderse, el impacto lo hizo caer de espaldas, golpeándose la cabeza contra un saco de grano. El silencio que siguió fue aterrador. María, todavía en el suelo, miró a Ernesto, quien yacía inconsciente, y luego a Beto, que se mantenía firme junto a ella, respirando con fuerza. Con las manos temblorosas, María se acercó a Ernesto para comprobar que seguía vivo. Aunque estaba inconsciente, respiraba, y su pulso era regular. María suspiró aliviada, pero el miedo y la adrenalina la mantenían en estado de alerta. «Gracias, amigo mío», murmuró al burrito, acariciándole el lomo. Luego, con esfuerzo, logró arrastrar a Ernesto hasta la casa, donde limpió sus heridas y lo recostó en el sofá. Horas después, Ernesto despertó con un fuerte dolor de cabeza y una sensación de confusión. Al abrir los ojos, vio a María sentada frente a él, con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Te golpeaste la cabeza en el granero», explicó ella con voz fría. «Beto me defendió cuando me atacaste». Ernesto se llevó una mano a la cabeza y, al recordar lo sucedido, sintió una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «María, yo no quería», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No», exclamó María, poniéndose de pie. «No quiero escuchar excusas, Ernesto. Esto fue demasiado. Has cruzado una línea que no puedo perdonarte». Ernesto bajó la mirada, sintiendo el peso de sus acciones como nunca antes. María continuó, su voz firme pero quebrada por la emoción. «Te ayudé porque no podía dejarte ahí tirado, pero esto es el final. Quiero el divorcio». Las palabras de María cayeron como un mazazo en el corazón de Ernesto. «Por favor, María, no lo hagas. Puedo cambiar, puedo arreglar todo esto. Tuviste muchas oportunidades, Ernesto, pero no hiciste nada. Esto no es solo por mí, sino por nuestra granja, por los animales, y por mí misma. No puedo seguir viviendo así», dijo María, con lágrimas en los ojos. Ernesto intentó argumentar, pero sabía que ella tenía razón. En el fondo, sabía que había destruido todo lo que era valioso en su vida, y que la única responsable de mantenerlo todo en pie había sido María.
Durante los días siguientes, mientras María comenzaba a preparar los documentos para el divorcio, Ernesto permaneció en la casa, reflexionando sobre sus errores. Aunque estaba herido emocionalmente, comprendió que había tocado fondo. El día que María dejó la granja, lo hizo con el corazón pesado pero convencido de que estaba tomando la decisión correcta. Se fue con lo único que tenía, su fiel burro, Beto. Juntos miraron por última vez la casa que una vez fue su hogar. Ernesto salió al patio para despedirse, pero no pudo decir nada. Solo la observó alejarse, llevándose consigo la fortaleza, la dignidad y el amor que alguna vez compartieron. María encontró un nuevo lugar donde comenzar de nuevo. Compró un pequeño terreno en una aldea cercana y, con la ayuda de algunos vecinos, comenzó a reconstruir su vida. Beto se convirtió en su compañero inseparable, ayudándola en las labores diarias y siendo un recordatorio constante de que había tomado la decisión correcta. Por su parte, Ernesto, ahora solo en la granja, enfrentó las consecuencias de sus actos. Perdió la propiedad a manos de los acreedores y, al quedarse sin nada, decidió buscar trabajo como jornalero en las granjas cercanas. Aunque el trabajo era duro, lo aceptó como una forma de redimirse. La nueva etapa en la vida de María comenzó con un desafío, pero también con una enorme esperanza. Aunque había dejado atrás muchas cosas, entre ellas la granja que había construido con Ernesto, sentía que finalmente estaba libre de una carga que la había mantenido prisionera por años. En su pequeño terreno, María comenzó de cero, con solo unas pocas herramientas y la invaluable compañía de su burrito Beto. Desde el primer día, el burrito demostró ser no solo un compañero fiel, sino también un trabajador incansable. Bajo el calor del sol o en medio de lluvias torrenciales, Beto siempre estaba ahí, ayudándola a arar la tierra, transportar materiales y cuidar del ganado que poco a poco comenzaba a adquirir. María trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, pero nunca se quejaba. Cada esfuerzo que hacía sentía que valía la pena, porque ahora trabajaba para sí misma, para su propio bienestar y para construir un futuro mejor. Con el tiempo, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Las semillas que plantó en los primeros meses dieron lugar a una huerta abundante, con hortalizas que no solo servían para su consumo, sino que también le permitieron iniciar un pequeño negocio en el mercado local. En el pueblo, María rápidamente se ganó el cariño y el respeto de sus vecinos. Muchos admiraban su fuerza y determinación, y otros se sorprendían al ver cómo su burrito, Beto, se había convertido en su socio más confiable. A medida que pasaban los años, la pequeña granja de María se transformó en una próspera finca. Su huerta creció, adquirió más animales, y su reputación como una mujer trabajadora y honesta la ayudó a formar alianzas con otros granjeros y comerciantes de la zona. Beto, por su parte, seguía siendo su compañero inseparable. A pesar de los años, el burrito no mostraba signos de cansancio. Era como si entendiera que había sido parte fundamental en la reconstrucción de la vida de María y que su trabajo era más que un simple esfuerzo físico, era una muestra de amor y lealtad. María solía sentarse al final del día en el porche de su casa, mirando el horizonte mientras el sol se ponía. Con una taza de té en la mano y Beto descansando a su lado, sentía una paz que no había experimentado en años. Aunque el recuerdo de Ernesto a veces cruzaba su mente, no lo hacía con amargura. En lugar de eso, lo veía como una lección, una parte de su vida que la había llevado a donde estaba ahora. Agradecía el haber tenido el valor de marcharse y comenzar de nuevo, y valoraba profundamente la compañía de su burrito, que había estado a su lado en los momentos más difíciles. «Somos un buen equipo, ¿verdad, Beto?», decía ella a menudo, mientras acariciaba el lomo de su fiel amigo. Y aunque Beto no podía responder con palabras, su mirada, siempre llena de calidez y gratitud, decía todo lo que María necesitaba saber. La historia de María y su burrito nos deja profundas enseñanzas que reflejan aspectos de la vida de muchas personas.
María demostró que, incluso en los momentos más oscuros, es posible levantarse y reconstruir la vida desde cero. Su fuerza y determinación nos recuerdan que siempre podemos encontrar una salida, aunque las circunstancias parezcan imposibles de superar. También entendió que para salvarse a sí misma, debía poner límites. A pesar del amor y los recuerdos que compartía con Ernesto, reconoció que no podía sacrificar su paz y dignidad por alguien que no valoraba sus esfuerzos ni la respetaba. Por otro lado, Beto, el burrito, simboliza la lealtad incondicional y el apoyo en los momentos más difíciles. A veces, en nuestra vida, encontramos amigos o compañeros que, aunque no puedan hablar, nos demuestran con acciones que siempre estarán ahí para nosotros. Ernesto también nos deja una lección importante. Aunque sus errores lo llevaron a perderlo todo, su caída fue necesaria para que finalmente reflexionara sobre sus acciones y su vida. En la vida, el autoconocimiento es clave para reconocer nuestras fallas y cambiar. Esta historia nos recuerda que, aunque la vida esté llena de desafíos, siempre podemos elegir cómo enfrentarlos. María escogió la valentía, la resiliencia y el amor propio, y su decisión no solo cambió su vida, sino que también le devolvió la paz y la felicidad. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que te haya inspirado, emocionado y dejado una enseñanza valiosa para tu vida. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a que nos regales un like y compartas este video con alguien que sientas que necesita escucharla. Recuerda que las lecciones más grandes de la vida suelen venir en los momentos más difíciles, y siempre podemos aprender de las experiencias, incluso las más dolorosas. Nos encantaría leer tus comentarios, así que no dudes en compartir tus reflexiones o experiencias personales en la sección de abajo. Nos hace muy felices saber que nuestras historias llegan a ustedes de forma tan especial. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima historia.